Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de cuáles fueron mis libros favoritos del 2022. Les voy a platicar de 12 libros. Me costó mucho trabajo solo dejarlo en 10 porque son historias de verdad todas estas que se me clavaron en el cocorito y en el cerebro muy cañón, y pues no quiero dejar ninguna fuera, entonces van a ser 12 libros. Estos son libros que leí durante ese año, no necesariamente que hayan salido en el 2022. Y también hay que aclarar que no tienen un orden de preferencia, simplemente conforme los fui anotando, conforme los fui registrando. Y lo que sí es que todos los recomiendo muchísimo, me encantaron por diversas razones. Piranesi de Susanna Clark. Este es el segundo año que esta autora entra en mi top. Es la historia de un hombre que escribe y que registra a través de sus diarios su estancia en una especie como de mundo, que es básicamente una casa inmensa, y en él nos va platicando de en qué consiste este mundo. Y a través de estos escritos suyos, de estos diarios, de estos registros, es que vamos conociendo toda la historia. Me gustó muchísimo por varias razones. La principal es porque plasma un mundo súper interesante y la manera en la que lo va haciendo me gustó muchísimo. Cómo va develando, pues en sí, de qué se trata este libro, o sea, de qué va como toda esta casa, que es como lo llama el habitante, el protagonista del libro, y las descripciones que realiza son preciosas. Además me sorprendió mucho y me pareció muy emocionante en algunos momentos, y la verdad es que me gusta mucho la manera de Susanna Clark de crear fantasía. Moribito, el guardián del espíritu, es una novela japonesa de fantasía que trata acerca de Balsa, que es una guardaespaldas, una guerrera muy hábil con la lanza, que viaja por el mundo cuidando y salvando personas. Y un día se le pide proteger a el hijo del emperador porque hay toda una conspiración para asesinarle, pues dentro de él hay un huevecillo, hay un huevo de una criatura mítica. Uno de los antepasados de este príncipe erradicó a este monstruo de la lluvia de donde habitaban y fue como este personaje de leyenda, y él, al tener dentro de sí este huevo, pues puede ser como una amenaza. Pero pues al final es un niño. Entonces Balsa va a proteger a este niño, van a emprender un viaje para huir de estas personas que quieren asesinarlo, y pues van a ir descubriendo muchas cosas respecto a la mitología de este ser y respecto como a este mundo secundario que existe de manera paralela al nuestro, que es el mundo de los espíritus, y que toman pues muchos elementos de la tradición japonesa, de los yokai y de los kami, o sea, de los demonios y de los dioses, para crear su propia mitología esta autora. Y además me gustó muchísimo porque Balsa es un personaje preciosísimo. En general todos los personajes, me gusta mucho este como elemento de personaje aparentemente muy frío y fuerte que acaba cuidando a un niño por diversos motivos. Me fascina, es uno de mis temas favoritos. Me encantó este libro y tengo muchas ganas de seguir leyendo porque es una saga, aunque este libro se puede leer como autoconclusivo, pero me encantaría seguir leyendo sobre Balsa y sobre este mundo. Noche en Tintagel de Verónica Pasos también fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Ya varias veces he dicho aquí en el canal, si no saben, se los repito, soy súper fan y me obsesiona el mito artúrico, todo el ciclo artúrico que tiene que ver pues con el rey Arturo, Merlín, los caballeros de la mesa redonda, Morgana, Excalibur, todo lo que va alrededor de estos personajes semi-históricos, semi-legendarios. Y Verónica Pasos pues es una experta en estos temas, y en su obra de Noche en Tintagel cuenta de esa noche en la que Uther invade el castillo de Tintagel, que es donde se encuentra Igraine, y se hace pasar por su esposo Gorlois, ayudado por Merlín, para violarla y tener a Arturo. Y va mezclando también cuestiones que tienen que ver con el reino férico y con la magia. Me gusta mucho porque además la manera en la que están escritos y hechos los personajes me encantó. Igraine es maravillosa, y lo interesante también es que la primera parte además está escrita desde la perspectiva de Uther. Y la verdad es que sí es un personaje muy despreciable porque pues es un hombre muy arrogante y que cree que pues tiene el derecho de obtener a Igraine simplemente porque está enamorado de ella.
Y aquí vemos cómo va pensando y cómo él mismo justifica estas acciones por esta obsesión que tiene. Y bueno, también pues esta cuestión del reino férico y la magia y Merlín y todos estos elementos y de cómo todo se va, digamos, como llevando de una cierta forma, porque pues de alguna manera está como predestinado, porque pues Arturo debía existir. Entonces, no sé, como que todo es precioso y muy interesante también. Uno de los mejores libros de cuentos que he leído es Su cuerpo y otras fiestas de Carmen María Machado. Todos los cuentos que tiene son muy raros, muy perturbadores incluso, pero también muy interesantes. La manera en la que aborda los temas de ser mujer, de la feminidad, del cuerpo, las cuestiones corporales, de la sexualidad, de todos los temas que va abordando en sus diferentes cuentos, lo hace de una manera súper creativa e interesante. Me gusta mucho porque también son cuentos que de verdad se me quedaron súper grabados y creo que son, o sea, los pienso continuamente, sobre todo mis favoritos. Me gusta mucho tanto la manera en la que los realizó como el cuento en sí. Y, por ejemplo, hay cuentos que la forma de contarlos me pareció súper novedosa, súper diferente. Tiene cuentos escritos a modo de lista, modos de sinopsis y cómo los va desarrollando, también está increíble eso. Me gusta mucho porque además como que los cuentos pareciera que son sencillos en algunas partes, pero tienen como una complejidad como de temas y de elementos. Se puede ver desde diferentes aristas. Tiene como un montón de temas este libro y de verdad la manera en la que los aborda es fascinante y de verdad no lo he dejado de pensar y ni de mencionar tampoco. Creo que a todo el mundo se lo he recomendado. Por supuesto que está un libro de Ursula K. Le Guin en mi top, es una de mis autoras favoritas y cada cosa que leo nueva de ella me fascina. No necesariamente se vuelve de mis favoritas, por ejemplo el año antepasado leí varios de ella y no todos quedaron en mi top. Es La Rueda Celeste. Este libro es una historia de ciencia ficción acerca de un hombre llamado George Orr que tiene una habilidad muy curiosa. Él, al dormir, aquellas cosas que sueña se vuelven realidad cuando despierta. Y todos los cambios que ocurren en el mundo, todos los cambios que ocurren en nuestra realidad para que esas cosas se cumplan, únicamente él es consciente de ellas. Todo el mundo, pues simplemente las cosas han sido así siempre. Y eso es muy desconcertante y a veces hasta malo para él. Entonces no quiere dormir y por lo tanto se droga para ello. Pero pues es descubierto por el gobierno y es obligado a tomar una terapia de hipnosis para poder dormir y para pues curarse, ¿no? Sobre todo para curar esta creencia que él tiene, porque pues no le creen. Y comienza a ir con un psicólogo del sueño que a través de unas máquinas le induce lo que debe soñar. Y este doctor pues se percata de que tiene esta habilidad y pues va a empezar a utilizarla como a su favor. De alguna forma sufría mucho por George Orr porque de verdad podías sentir la angustia que él tenía por el saberse que cambiaba la realidad y saber que todos los cambios que él ocasionaba eran por su culpa y como la desesperación de querer dejar de soñar, mientras que este otro doctor tratando de manipular todo para utilizarlos a su favor. Y habla mucho como de esta posibilidad de los diferentes mundos posibles y acerca de cómo cambiar pues varias cuestiones sociales que aquejan pues a todo el mundo desde siempre, desde que fue escrito este libro, que creo que es de los 70s, y que pues que siguen aquejando, ¿no? La guerra, la sobrepoblación, el hambre, la escasez de servicios de salud y de vivienda, y como todos estos temas los aborda ahí, y bueno, también pues justo de cómo a veces las buenas intenciones no son suficientes, de cómo a veces podemos dejarnos corromper, y luego tiene unos giros loquísimos. Circe, de Madeline Miller. Desde siempre la mitología griega es algo que me fascina y que me obsesiona. Una parte de mi primaria y secundaria era como mi hiperfijación principal, la mitología griega, y pues leía muchísimas cosas al respecto. Poco a poco se me han ido olvidando, pero en ese entonces sí era como mi máximo. Y yo ya había escuchado hablar mucho de este libro, tenía muchísima curiosidad de leerlo y pude por fin el año pasado leerlo gracias a Iris de Pequeñas Joyas Literarias. Muchas gracias, que me lo envió. Y, ay no, de verdad me encantó. O sea, yo sabía que me iba a gustar, tenía las sospechas de que me iba a gustar, pero jamás pensé que me fuera a encantar de la manera en la que lo hizo.
porque es la historia de Circe, que es esta bruja que habitaba en una isla y que es como de alguna manera alguna de las antagonistas de Odiseo en la Odisea de Ulises, y realmente no se sabe gran cosa de ella. Siempre es pintada como esta mujer malvada que transforma a los hombres en animales y que el héroe logra engañar, ¿no? Para enamorarla y así poder salir ileso de su isla. Aquí ella, la autora, lo que hace es recuperar a este personaje, pero no solamente como recuperarlo y contar su historia así nada más como inventada, sino que realizó como toda una investigación respecto a este personaje y respecto a la mitología griega y como a todas las conexiones que hay entre mitos y mitos, porque siempre se lee la mitología griega como algo inconexo, digamos, lees como los diferentes mitos, las diferentes historias, y aunque bueno, obviamente sí vas reconociendo pues a los personajes que se repiten en uno y otro mito, sobre todo los dioses, que suelen ser como los principales en estas historias, realmente no me había yo planteado cómo están todos interconectados y cómo ciertas cosas provocan otras y demás. Y ella sí realizó como toda esta investigación impresionante, y entonces te va contando desde el nacimiento de Circe, de cómo fue como toda la historia de ella, de cómo fue su infancia, de cómo fue creciendo, de cómo fue exiliada a Ea y por qué fue exiliada a Ea, y también su estancia en esta isla y de todos los héroes que conoció, y al mismo tiempo también te va como contando de manera secundaria y a veces muy de pasada sucesos que iban alrededor de su vida, ¿no? De varias historias, de héroes, de monstruos y de otras cosas que pasaban, pero todo desde ella y de cómo nos va contando pues todo, ¿no? Y es súper interesante porque vuelve a decirse un personaje súper complejo y muy interesante también como su desarrollo. Toda la manera en la que te lo va contando es muy linda, y, o sea, muy linda en el sentido narrativo, y sobre todo esto de cómo lo enlaza con otras historias y con otros personajes de la mitología griega que conocemos. De parentesco, este libro me súper desgarró el alma y el corazón, y me impresionó muchísimo también por los giros que tiene y la manera tan directa y cruda que tiene de contar y de hablar de los temas que habla. Es la historia de una mujer negra que vive como en los años 70 más o menos, y que por alguna cuestión desconocida es enviada al pasado en los años 20, durante las épocas de las plantaciones y la esclavitud en el sur de Estados Unidos, y que al ser enviada ahí reconecta con un personaje que tiene que ver con su linaje, con un antepasado suyo, que pues de alguna manera ella es consciente de que debe de proteger para pues proteger su propia existencia. Y entonces ella es enviada ahí y empieza como a vivir en esta realidad como en contraste con su propia realidad en el presente, su presente. Y no, bueno, de pronto sí me dolía mucho y me impactaba mucho. Por insistencia de Nea leí, no por insistencia, por recomendación de Nea leí Rebeldes de Susan E. Hinton, y wow, qué librazo. Ya en su momento le super fangirlé de él, pero pues ahorita este es otro video, entonces les voy a platicar de lo mucho que me gustó. Es la historia de un chico llamado Ponyboy, que es un adolescente que vive durante los años 60 en Estados Unidos. Él es un greaser, tenían como esta moda de utilizar muchísimo gel, de hecho por eso se les llamaba greasers, y de peinar su cabello más o menos largo con él, y que de alguna manera eran medio como pandillas, pues eran pandillas y que estaban como en constante conflicto con los chicos fresas, con los chicos de dinero que también vivían en ciertas zonas. Ponyboy nos está escribiendo como un poco, nos está contando, nos está relatando acerca pues de sus amigos y de su familia y de estos conflictos que tienen con estos otros chicos, también pues de su edad, pero que tienen un contexto social súper diferente, y de las cosas que van a ocurrir a partir de algo que ocurre, algo muy terrible que ocurre. Es un libro que me desgarró el corazón porque me hizo llorar mucho, porque hubo partes que estaban súper tristes, pero al mismo tiempo es un libro muy bonito que pues narra la historia pues de chicos, adolescentes, de la amistad, de la familia, del crecer, del anhelar, el de querer un mejor futuro y el de querer mejores oportunidades, de los conflictos también como que hay luego en estas edades y todo. Y bueno, Ponyboy es un narrador espectacular, es un
un gran escritor. O sea, bueno, Susan es una gran escritora, pero está escrito como si fuera este chico. Y tiene unos personajes súper preciosos, también es lo que tiene, como que me encariñé muchísimo con ellos y con sus problemas y con sus deseos y con todo. Entonces, por lo mismo también fue un libro que me hizo llorar mucho porque sufría cada que ellos sufrían. La niña que sale en busca del mar, de Paula Rivera Donoso. Esta es una novelita súper cortita, muy preciosa, acerca de una niña que nace en la costa, una hija de pescadores que es amiga del mar, al grado de que el mar le habla y al grado de que es su mejor amigo. Y un día, por el trabajo de su padre, deben de mudarse a la ciudad, y entonces habla como de esta separación de su vida anterior con su nueva vida, este deseo de volver al mar, de volver a ver a su amigo. Es un libro que habla mucho sobre la nostalgia y sobre el extrañar las raíces, y por supuesto pues tiene cuestiones de fantasía, no es únicamente como una metáfora, aunque podría serlo, pero no es solamente como una metáfora, sino que pues tiene estos elementos de fantasía que son muy característicos de la autora y que también pues son de las razones por las cuales me enloqueció y me fascinó este libro, porque entre algunas cosas pues habla de sirenas y habla como de la conexión con la naturaleza y del cantarle al mar. Y la verdad es que, o sea, sí es súper bueno, pero además también está en este top porque a nivel personal no sé si decir afectó, pero me llegó muy fuerte, porque yo de alguna forma siempre he sentido una conexión con el mar, no precisamente de la manera en la que lo narra aquí, pero es una cosa que siempre me ha generado mucha fascinación y siempre he tenido una idea muy metida en mi cabeza, no les puedo decir porque sería una especie de spoiler, pero que este libro apeló exactamente a esa idea que he tenido en mi cabeza durante tanto tiempo. Tocó ciertas partes de mi cerebro, acarició ciertas partes de mi cerebro y de mi corazón que hacen que me gustara incluso aún más. Esta parte del video será con organillero de fondo porque no sé dónde dejé mi micrófono. El libro de El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, de Becky Chambers. Fue uno de los últimos libros que leí el año pasado y fue un libro que me gustó muchísimo más de lo que esperaba cuando estaba empezándolo. Me pasó algo muy parecido con el libro que estaba mencionando de Paula, como que apeló a ciertas cosas personales, de gustos personales y de ideas personales, acarició mi cerebro de una manera que lo estimuló especialmente. Les voy a platicar primero de qué se trata, ¿verdad? Este libro es una historia de ciencia ficción que habla acerca de la tripulación de una nave perforadora en el espacio. La Peregrina es una nave que se dedica a realizar, digamos, tal cual como a perforar partes en el universo para generar túneles tiempo espaciales, para poder así facilitar los viajes interestelares, para, digamos, generar como estos espacios para que sea mucho más rápido transportarse de un cuadrante de cierta parte del universo a otro cuadrante sin necesidad de pasar años luz en criogenia, sino simplemente inmediato. Y pues es una labor muy especializada porque necesitan realizar muchos cálculos y tener mucho cuidado en la manera en la que van abriendo el universo para no desgarrarlo. Me encantan este tipo de historias como tipo space opera, en la que vemos historias pues de tripulaciones espaciales, me encantan. Dos, porque me recordó mucho en muchos elementos a Firefly, que es una de mis series favoritas de toda la vida. Entre las cosas que más me recordaban a Firefly era que una de las técnicas de lo de la nave de verdad me recordaba muchísimo a Kylie, que es la técnica de esta serie. Entonces desde el principio le tuve mucho cariño, desde el principio se ganó mi cocorito este personaje. Tiene mucho este tema de familia escogida. Me gustó mucho por el tipo de relaciones que plantea, el romance principal que hay, y un romance que también es bastante principal para mí, aunque podría ser secundario porque no es de la protagonista, pero que fue mi favorito y que wow, así... Creo que por esa, en realidad, o sea, todas estas cosas que platico igual me gustaron mucho, pero creo que fue este último elemento de esta relación humano-inteligencia artificial que me... ¡Ah!
me destruyó y me encantó y me hizo sentir muchas cosas. De verdad es que está increíble, amo. Sí, entonces ese libro me gustó muchísimo. Peter Darling de Austin Chant. También otra de mis grandes obsesiones es la historia de Peter Pan. De hecho, tengo una colección de Peter Pan. Bueno, ahí tengo parte de mi colección, la mayoría están en casa de mis padres. Pero tengo una colección de libros de Peter Pan y es una historia que personalmente me dice muchas cosas y que es muy importante para mí. Es mi libro favorito. Entonces, me encanta leer pues, retellings o nuevas versiones o cosas inspiradas con Peter Pan. También es una de mis cosas favoritas de leer. Y hace mucho que no leía una pero tan buena. O sea, de verdad, ahorita esa es mi favorita, la número 1. Está como muy empatada también con la historia de Peter and the Starcatchers. Pero Peter Darling me encantó. En este libro, Peter y Wendy son la misma persona. En realidad es un chico trans que escoge el nombre de Peter Pan al viajar a Nunca Jamás. Está regresando después de mucho tiempo. Él vivió de niño en su infancia en Nunca Jamás y después por varios motivos tuvo que regresar a Londres junto con sus hermanos y volver a tomar pues esta identidad que no le correspondía, que era la de Wendy Darling. Y varios años después por fin está de vuelta en Nunca Jamás y muchas cosas han cambiado. Entre las cosas que no han cambiado tanto es que sigue ahí James Garfield, que es su enemigo de toda la vida, y él quiere como retomar esta batalla que tiene con él, pero pues como digo, hay muchas cosas que han cambiado en Nunca Jamás. Y no solo en Nunca Jamás, sino también en Peter y en Garfield. También va a ir cambiando su relación. Me gusta mucho, sí, porque es una historia de Peter Pan. También me gustó mucho este concepto de Peter siendo un chico trans. La manera en la que lo abordó y cómo lo escribió, cómo se hizo en este libro me pareció muy bien. Y luego también está este elemento de la relación de Peter y Garfield que en un principio tenía yo muchas mis dudas de cómo se iba a desarrollar, pero me gustó muchísimo cómo se desarrolló. De verdad me encantó. Y además, no solamente eso, también otra razón por la cual me gustó muchísimo es que me pareció súper inteligente una especie de cosa que, la manera en la que habla de Nunca Jamás y la manera en la que, digamos que introduce, podría decirse, como nuevo lore al mundo de Nunca Jamás y cómo lo amolda para contar lo que quiere contar. Me gustó muchísimo cómo lo hizo, de verdad. Se me hizo súper diferente a todas las otras historias de retellings o cosas inspiradas en Peter Pan que he leído y por lo tanto me encantó. O sea, de verdad me gustó muchísimo. Fue un libro que me movió muchas cosas y que me sorprendió también, entonces me gustó mucho. Esos son mis libros favoritos del 2022. Déjenme en los comentarios cuáles fueron o cuál fue su libro favorito de los que leyeron el año pasado y pues nos seguiremos viendo en este recuento, digamos, del 2022 que aún no ha acabado. Me faltan el video del top de mangas y el video de top de cómics y también voy a hacer otro video. Bueno, van a haber muchos videos este mes, espero que me dé tiempo porque también me estoy mudando y... oh boy. Pero bueno, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.